¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarme todas las semanas en esto que hemos llamado como en casa, que es la edificación del discípulo, la construcción, todas esas cosas que tenemos que ir cambiando si queremos agradar a Dios. Y venimos hablando acerca de los deberes de la esposa y comenzamos la semana pasada con los deberes del esposo, que no concluimos en esto y hoy vamos a terminar esta área. Todo esto que venimos hablando cada semana es a nivel general. Después, en cada matrimonio tendríamos que ver las dificultades que tienen y el área que hay que tratar en cada uno de ellos y las falencias que puede haber por la falta de roles o de responsabilidades de cada uno dentro del matrimonio. Para eso es necesario que, bueno, nos acerquemos o nos digan, mira, necesitamos que nos des una mano en qué podemos hacer y voy con mi señora y charlamos y vemos las correcciones que habría que hacer de acuerdo a lo que Dios estableció. Acá no hay ninguna psicología, filosofía humana, sino que toda la psicología espiritual está basada en Dios. Todo lo que hacemos está basado en el manual del fabricante, que es Dios el que instituyó el matrimonio. Hago un repaso rapidito acerca de los aspectos que habíamos visto la semana pasada, de las expresiones prácticas que tendría que tener el marido con respecto a su esposa. Amabilidad, habíamos dicho que eran cinco, y de la amabilidad habíamos tomado un versículo que era Colosenses 3:19, que lo repito, donde dice, marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Y esto quería decir, y habíamos desarrollado el tema de ser amable con la esposa, y que la esposa había comentado que no es un varón, que no podemos tratar a mi esposa como un varón. Hay un cambio en el hombre cuando tiene o tiene una nena como hija o tiene una sobrina o una bebé que ve en la calle una nena y la trata con mucha dulzura, con amabilidad y le dice, ¿cómo andás, princesa? Y le dice todo eso, pero después cuando estamos casados no tratamos a la esposa de la misma manera y sigue siendo una mujer. Entonces, eso es lo que tenemos que seguir trasladando nosotros al matrimonio, de tratar a la esposa con amabilidad y no como si fuera un varón. Eh, eh, a veces nos olvidamos de eso y no pensamos que ella es un poco más frágil, habíamos hablado de ella, que su psique, sus sentimientos, eh, sus afectos, va más allá de lo que es el varón, que el varón es rudo, duro y demás, sino que la esposa eh, es la otra parte que el varón no tiene. La otra área que habíamos dicho acerca de cómo tratar a la esposa era la abnegación. Habíamos tomado el versículo de Efesios 5:25 que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Y yo he recalcado esto, que el hombre cuando se casa se tiene que entregarse él, entregar su futuro, sus sueños, sus cosas. No se puede casar alguien con decir, mira, yo me caso con vos, pero acordate que en cualquier momento yo me voy a recorrer el mundo, o me voy de campamento, o me voy a las montañas porque es lo que a mí me gusta. Todo eso hay que hablarlo antes. No se puede uno venir y se casa y dice, acordate que yo siempre te dije que un día me iba a ir a Alaska porque quiero subir a la montaña. Bueno, si están de acuerdo no hay problema, pero todo eso se habla antes. Por eso es necesario conocerse en ese tiempo antes de casarse, porque uno se va a casar para toda la vida y podemos tener distintas ideas de familia y de matrimonio. Conocí un matrimonio que ella estaba muy enamorada de él, no eran cristianos, y él le dijo que no le gustaban los chicos, no, que no quería tener chicos. Y ella le dijo, no importa, no hay problema, qué sé yo. Pero pasados los años de casado, ella se empezó a dar cuenta que tenía la necesidad
de formar una familia, de ser mamá y demás. Y ahí comenzaron los conflictos. Y él le dijo, yo te dije desde un principio que no quería tener hijos. Bueno, este matrimonio que no era cristiano terminó separado porque ella entendió que quería formar una familia y él no, él estaba bien como estaba y como tuvo malas experiencias en la familia, no siguió adelante. Esas cosas hay que hablarlas antes. Lo tercero que habíamos dicho, un área de expresión del varón, era la comprensión de la esposa, comprenderla. En Génesis 4.1 dice, conoció a Adán a su mujer Eva. Conocerla, que después vamos a ver la semana que viene, vamos a entrar en otra área, en el área del sexo, en el matrimonio, pero acá vamos a referirnos, conoció a Adán a su mujer, es comprenderla, conocerla, amarla y ayudarla. Es necesario tomar el tiempo, el varón, para comprender a la esposa, escucharla. Uno de los grandes problemas en la pareja es la falta de comunicación. El hombre a veces es más callado que la mujer. Había un estudio, creo que lo dije, cuántas palabras habla una mujer en el día y cuántas habla el hombre, ¿no? Nosotros los varones tenemos que prestar atención a lo que nos habla nuestra esposa, ¿no? Tomar un tiempo para escucharla, para entenderla y conocerla más interiormente en ella y lo que le afecta a ella para que podamos ayudarla. Es necesario comprenderla, ese es tiempo que hay que darle. Si el varón es cerrado, es callado, y tiene que cambiar, porque la esposa necesita saber qué es lo que le está pasando a él. Si el hombre viene triste, amargado del trabajo, de la calle, ¿y qué te pasa? ¿Y cómo andás? Y la mujer, la esposa se va a volver loca pensando si ella le hizo algo, si el desayuno le cayó mal, si la comida de la noche anterior le cayó mal, si algo le dijo ella y le cayó mal, si está feliz, si está triste o amargado. El hombre tiene que hablar. Sí, pero yo no soy de hablar mucho. Bueno, tenés que ser de hablar mucho, tenés que cambiar. Por eso es entregarse al otro para que la otra persona también pueda comprender al varón. Entonces el varón tiene que empezar a hablar, tiene que hablar con la esposa y decirle lo que le pasa para que juntos, que son ayudas mutuas, puedan salir adelante. La cuarta área de protección que habíamos dicho, perdón, de área, era de protección y cobertura, que habíamos tomado Efesios 5:29, que dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ya habíamos hablado de que la esposa, el varón, necesita trasladarle a ella una cobertura. Eso en ella va a recibir confianza, seguridad. La esposa necesita ser cubierta, no solamente en el área de la economía, quizás en algunas áreas o no, en áreas donde necesita saber la esposa que tiene un hombre que la cubre, que la está cubriendo, que la defiende, que cuando va a la casa, la esposa o viene el varón, viene el que la cuida, el guerrero de la casa, digamos, ¿no? Que la cuida y ella no se siente desamparada por las cosas de la vida. Eh, Había quedado pendiente el área número 5 que era el amor y el afecto conyugal. Y esto tiene mucho que ver con el amor que nunca deja de ser. Eh, Pasan los años y entonces nos encontramos con que la luna de miel, se terminó la miel y nos quedamos mirando la luna. Y la realidad es que el matrimonio tenemos que vivir de luna de miel, respetándonos como al principio. Volver, si estás alejado de tu esposo, de tu esposa, perdón, o la esposa si está viendo del esposo, es necesario volver al primer amor, al principio del amor. Eh, para que ese amor, el Espíritu Santo sople sobre ese amor y,
y vuelva a surgir ese deseo, esa atracción, esa felicidad, ese gozo de estar casados, de salir juntos, de ir al chino, al supermercado, de salir a comer un helado, tomar un helado, un café, este, quizás es lo que se puede hacer, pero eso es importante, ir a una plaza y llevarse el mate y charlar y mirar hacia los demás, cómo viven y tener esa charla cotidiana. El amor en el hombre que es cristiano, el amor sentimental, tiene una base del amor de Dios, el de darse. El amor de aquel hombre que no conoce a Dios, ese sentimiento tiene una raíz egoísta. Por eso es necesario encontrarse con Cristo para llevar un matrimonio como Dios manda cristiano y que coordine, que funcione. Porque el hombre sigue pensando que, claro, llego a casa para que mi señora me dé mate o me haga la comida o llego a casa y la ropa está limpia, que está bien eso. Pero el concepto es de que yo llego a casa y me encuentro con mi señora, que es una hija de Dios, y que yo debo a ella mi tiempo y no decir vengo del trabajo cansado y no eh, prestarle atención. Necesitamos los hombres verla a ella como la veíamos antes. Yo tengo que ver a mi esposa como la veía hace 40 años atrás. Tenemos 40 años de casados. Entonces, siempre está en la calle eso de que a los 15 o a los 10 se te derrumba todo. Viene la primera etapa de la pelea y son todas conjeturas, palabras de la sociedad, de alguien que la dijo. En el matrimonio cristiano el amor va en aumento. El respeto y la honra no se pierde por más años que uno tenga con la esposa. Y nos seguimos respetando y amándonos y mirándonos como Dios nos mira a cada uno de nosotros. El hombre necesita enamorarse, enamorarla, valorarla y apreciarla y elogiarla a la esposa. Eso es importante en la relación. Elogiar a la esposa. Delante de otros, mejor todavía. Cuando uno va a un lugar y él habla, dice, no, mira, yo he comido milanesa, pero como la que hace mi señora, no hay. Y la esposa se siente orgullosa, se siente bien, se siente halagada. El hombre tiene que hacer eso. El hombre tiene que encontrarse, si va a la iglesia, este, abrazarla a ella, cantar juntos al lado, estar sentado al lado. Yo he visto a lo largo de los años en la congregación, la esposa está en un lugar y el marido está en otro lado y no están juntos. Bueno, una vez puede pasar, dos veces también, pero que siempre estén separados y a mí me gustaría que estén más juntitos, alabando al Señor y cantando, salvo que uno de los dos tenga una responsabilidad del púlpito o de algún instrumento, ¿no? Y no se puede hacer eso. Pero eh, he visitado hace muchos años, una congregación de un hombre un pastor que hablaba por radio, era muy dinámico, muy atractivo al oído, cómo hablaba de la familia, la iglesia y demás. Y un día decidí con mi esposa visitarlos, no teníamos los chicos todavía en esa época, y bueno, entramos a la iglesia y adelante nuestro, unas 3 o 4 sillas más adelante, había un matrimonio que cantaban y demás. Y alababan al Señor. Pero de repente el que dirigía la alabanza dijo, ¿por qué no abrazas antes de escuchar la palabra que tenés al lado y orás por ella y que la otra persona, el hermano, ore por vos? Va a ser bien. Y nos abrimos nuestro corazón a la palabra. Y este matrimonio que estaba delante nuestro, él oraba y se abrazaba con cualquier otro, menos con la esposa. Y me llamó la atención, yo con mi esposa nos abrazamos, oramos uno por otro, y nos quedamos mirando y nos llamó la atención que nos miramos los dos y dijimos, abrazan a cualquiera y ellos no se abrazaban. Es importante eso, es importante. Es importante abrazar, caminar
en la calle del brazo o de la mano, porque a veces uno ve en Facebook esos avisos que hay de viejitos que se llevan de la mano, el que la peine y todo eso, qué lindo, pero eso hay que ponerlo en práctica. El matrimonio se construye, no se compra. Uno va al corralón y dice, quiero un matrimonio base. No, no existe eso. Uno construye. El varón edifica a la esposa también, con la palabra, con las actitudes, que ya lo habíamos hablado eso. El hombre, el varón, el marido, tiene la gran responsabilidad de representar a Jesús en el hogar. Quiero aclarar algo, que el hombre no es la cabeza del hogar, sino que es Cristo. El varón es Cristo. El varón es la cabeza de la mujer. ¿eh? Cristo es la autoridad máxima en la casa. El hombre no es la cabeza del hogar, sino que es Cristo. Por eso es que el hombre cuando viene al hogar y está a la cabeza, tiene que recordar que Cristo es la cabeza, es el dueño del hogar, de la esposa, de los hijos, del perro, del gato, de todo lo que hay en la casa. Entonces nosotros somos mayordomos de Dios, porque nada me puedo llevar en el cajón el día que me vaya. Y yo puedo decir, esto es mío, y Dios me lo va a demostrar que no es mío. Entonces tenemos que tener esa actitud. Es el responsable de establecer la presencia de Dios en el hogar de Jesús. El hombre que es cristiano tiene que la esposa verlo a él, agarrar la Biblia, meditar en la palabra, ver lo que habla y más allá de eso, ver que sea un ejemplo de lo que está leyendo. Todos tenemos falencias, pero que procura alcanzar la meta que Dios puso en su corazón, en el corazón de cada uno de nosotros. ¿eh? Proseguir alcanzando la meta de ser como Cristo Jesús. ¿Errores tenemos? Sí, pero es necesario que la esposa vaya viendo que el varón es un varón de Dios. Miren, le voy a decir algo a las esposas, que el varón que ama a Dios, y que la esposa lo ve que sirve al Señor, que tiene tiempo para el Señor, porque a veces nos dedicamos los varones a servir mucho al Señor, pero no le dedicamos tiempo a Dios, y es necesario saber a quién servimos, es conocer a quién servimos. Si no, yo sirvo a Dios, pero ¿cómo es Dios? Y estoy haciendo cosas que no están bien, entonces estoy sirviendo a un Dios que no conozco. El varón, el hombre, el marido, tiene que verlo la esposa agarrar la Biblia, orar. Un hombre sencillo, humilde, es lo que tiene que tener el varón. Tiene que en la familia no convencer ni imponer lo espiritual. No digo religioso, porque Cristo no es religión. ¿eh? Es una vida espiritual. Entonces el varón tiene la gran responsabilidad de no convencer y no imponer una vida espiritual, sino tratar de ser el ejemplo de cómo vivir a la esposa primero. Porque la esposa en ese caso ahí va a reconocer y se va a sujetar a una autoridad reconocida por ella. Entonces el varón no viene y dice, no, vos me vas a hacer caso porque acá el varón soy yo, soy el responsable y yo soy la cabeza. No, 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 es la cabeza de ella, pero del hogar es Cristo la cabeza, es el dueño de todo. Es importante que el varón también sepa discernir la guía de Dios, porque es el que está en el barco, el que está en el timón y va a llevar a su esposa a la casa y cuando tenga los hijos a un rumbo, a un camino que tiene que buscar que sea de Dios. El hombre tiene que meditar en Dios. Cuando está solo y cuando está con la esposa a orar y estar tranquilo y ver la perspectiva, el futuro, las cosas que suceden, porque problemas sobran. ¿eh? Entonces, cada problema que aparece, en cada familia son diferentes, saber cómo enfrentar ese problema y no huir, sino que el varón tiene que aprender
a luchar contra ese problema y no dejarse someter por el problema, sino que el problema, aunque esté la autoridad sobre el problema, va a ser el varón, guiado por el Espíritu Santo y por el Señor. El hombre debe ser el sacerdote de la casa, el pastor. El pastorado empieza por la casa. No es que yo voy a la iglesia y entonces por los años que tengo, o por el diezmo que doy, o por la ofrenda que doy, o por lo que sirvo, Dios me va a dar el título, me va a llamar al pastorado. Dios es el que llama al pastorado. Uno no se tiene que postular al pastorado. Es el reconocimiento, el llamado de Dios y el reconocimiento congregacional, primeramente de la familia para ocupar un cargo en la congregación. Eh, yo para darle lugar en determinado momento a algunas personas, varones, he ido a hablar con la esposa, a ver qué opina de lo que yo estoy pensando en él, para que yo tenga el aval de la esposa que lo conoce más íntimamente en la casa y sus acciones y su responsabilidad y lo que piensa, su lenguaje, su vocabulario, cómo actúa y entonces darle lugar o esperar un poquito hasta que Dios siga obrando en su vida. Es necesario que el varón sea el que anima, aconseja, libera y sana y ora por la familia. ¿Eh? El varón tiene esa responsabilidad de edificar, de adoctrinar con su vida lo que está leyendo, la doctrina, la sana doctrina, adoctrinar a la familia en los caminos de la fe de acuerdo al ejemplo que él está dando. Es importante esto porque eh, la familia se va a sentir cubierta por el esposo y por Dios. Y la familia va a ir conforme a la iglesia, a la congregación, se va a congregar. Se va a sentir la esposa que está en un lugar donde se encuentra con otros hermanos que viven de la misma manera. Cada familia puede tener algún problema y es necesario que cada uno sea tratado en su área. Y esto es, como había dicho un principio, es una idea general de lo que Dios estableció y, y es necesario que cada matrimonio vaya llevando su área adelante. Lo importante del varón es no ignorarla a la esposa y darle lugar y no anularla. Con que vos no sabés, vos no entendés, este, a vos se te ocurre cada cosa que es imposible y no la escucha. Y entonces la esposa cada vez está más callada, opina menos. También está la esposa que opina mucho y que exige mucho. Y el varón tiene que tener la sabiduría de hablarle y decirle, escucharla y decirle que en definitiva las decisiones al final la toma el varón. Llegar a un acuerdo, ¿no? El varón no es el hombre necio que va a hacer lo que él quiera, sino que va a buscar la guía de Dios. Por eso yo digo que cada matrimonio, como decía mi mamá, es un mundo y en cada uno hay que estudiar el caso en cada uno de ellos. Entre los dos van a tener que instruir después cuando vengan los hijos. Por eso es tan necesario que se conozcan primeramente antes de casarse lo que el hombre le ha llamado el noviazgo. En la Biblia es el compromiso de decirse uno al otro, nos vamos a casar, nos queremos, estamos enamorados, nos gustamos y nos vamos a casar y conocerse como hermanos en Cristo hasta que llegue el momento de casarse. Y después de casado, conocerse profundamente cada uno de nosotros, de ellos, para que después vengan los hijos. Y ya el matrimonio ya está fortalecido, ya se conocen. Eh,
Yo aconsejo humanamente este, a los chicos cuando se van a casar que esperen por lo menos 2 años, si se puede, este, para buscar que venga la cigüeña, como decíamos antes, este, para que ellos tengan tiempo de estar solos, tiempo de aburrirse los dos, si están aburridos, de salir, que están libres, y después anhelar los dos que venga lo que el Señor va a mandar a la casa. Con respecto a eso, la semana que viene vamos a hablar de la relación matrimonial. Vamos a hablar un poco del sexo y cómo debemos comportarnos, cómo se debe comportar la esposa y el esposo con respecto a esta área tan importante que se ha desvalorizado en la sociedad y se ha alcanzado a vivir un área que Dios había reservado para el matrimonio con un libertinaje total que podemos ver hoy en día y las consecuencias que también tienen. Vamos a hablar este tema la próxima semana, así que te espero la próxima semana aquí como en casa y el domingo como siempre nos encontramos para escuchar la palabra de Dios. Dios te siga bendiciendo y guardando y revelándose a tu vida cada día más. Gracias.